Fundamentos de gestión de calidad en sistemas educativos, estrategia y cultura organizacional, por Erika Milena Rodríguez para el doctorado en educación. Introducción. En cualquier ámbito empresarial o formativo es necesario implementar la gestión de calidad. Por tanto, conceptos claves como estrategia y cultura organizacional son claves para evaluar bajo estándares de calidad. Según Méndez 2020, se realiza una síntesis del fundamento epistemológico de este tema, sintetizando los autores que sustentan la necesidad de dar cuenta del proceso organizacional desde estos dos componentes. Con los nuevos desafíos sociales, se hace evidente que la calidad debe pensarse desde el bienestar del hombre y para el hombre. Por tanto, el talento humano, el trabajo en equipo, la motivación en el ambiente laboral y la participación de todos los funcionarios hace que exista un compromiso común por responder a estándares de calidad constantes. A continuación se presentan los enfoques y se finaliza con la matriz que reúne las características de la estrategia y la cultura organizacional propuesta por Méndez 2020. El concepto de estrategia surge más o menos en 1944 con la teoría de los juegos propuesta por Newman y Manchester. Esta consistía en relacionar las decisiones y la incertidumbre con la competencia, elementos claves en el aspecto de la estrategia. Para que una organización funcione, debe tener en cuenta que debe crecer, debe ser rentable y debe perdurar en el tiempo. Para ello es importante contar con los recursos, tener metas claras, a que el directivo asuma un liderazgo, prever un mejoramiento continuo y trazar unos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Muchos autores han definido el tema de la estrategia, sin embargo, muchos de ellos convergen en tres enfoques particulares. El primero de ellos, la identificación de las oportunidades atractivas. Esto tiene que ver con que la estrategia sea fácil de identificar oportunidades atractivas que traigan beneficios económicos. Esto implica que la misión y la visión debe estar proyectada también a largo plazo. Los directivos deben estar siempre dispuestos y verificando los cambios del entorno y los cambios del contexto. Este permite direccionar la estrategia de tal forma que esté acorde a las necesidades del mercado y a la necesidad de una sociedad cambiante. Esto también implica que haya flexibilidad y adaptación precisamente a esos cambios del entorno, que la estrategia sea flexible y se adapte fácilmente y sin resistencia a las exigencias del mercado y las necesidades de la sociedad. Basado en muchos autores, la estrategia también se puede definir o puede tener claro 6 aspectos principales. Uno de ellas, como lo mencionaba anteriormente, la capacidad y facilidad de adaptación. Esto tiene que tener en cuenta los cambios del entorno, los cambios del contexto y la organización debe identificarse y establecer la relación con un contexto cambiante y debe adaptarse con facilidad. Segundo, debe tener una visión a largo plazo, debe proyectarse. El directivo debe definir los tiempos y tomar decisiones efectivas a corto, mediano y largo plazo. Tercero, tener en cuenta la competitividad y la diferenciación. Debe tener un plus que la diferencie de otras empresas o de otras organizaciones con el mismo enfoque de mercado. Debe estar sujeta y debe identificar las otras organizaciones que manejan el mismo producto con el fin de crear diferenciación y, por supuesto, calidad. Su horizonte organizacional debe estar claro desde el principio. Debe tener una misión, visión, metas, objetivos organizacionales y sobre todo también las políticas de la organización. El número 5, los cursos de acción y la cadena de valor. Es importante que la organización, bajo el liderazgo del directivo, se mueva en el mercado, que analice cuáles son los planes de acción inmediatos y que le dé a su producto o a su servicio un plus que lo identifique como diferente a los demás.
Por último, la asignación y administración de recursos. Es importante tener en cuenta que la sociedad se mueve, que el mercado es cambiante, que la competitividad es fuerte. Por tanto, debe tener disponible una administración de recursos, tanto recurso humano como recursos financieros. Debe tener una asignación teniendo en cuenta las nuevas necesidades del mercado. Debe ser una estrategia que se adapte y se flexibilice a todas las exigencias del contexto. La cultura organizacional surge en Colombia en la década de los 90. Según Durkheim, es una conciencia colectiva que responde al concepto de los comportamientos aprendidos al interior de la organización. Frente a esto, Torres y Montaña 2015 complementan esta afirmación teniendo en cuenta que la cultura organizacional se enfoca en los mitos, las creencias, las políticas, los valores institucionales y demás acuerdos al interior de una organización. La cultura organizacional se enfoca en tres aspectos principalmente. Tiene su origen en el proceso de la interacción social de todo el talento humano de la organización. Es una construcción social de la realidad que se fortalece de forma informal y formal, y es un sistema implícito e intangible de significados que se van fortaleciendo en las interacciones interpersonales. Al igual que la estrategia, la cultura organizacional también ha sido estudiada por diferentes autores, y ellos convergen en cuatro aspectos. Primero, el direccionamiento de comportamientos en la interacción social, y esto precisamente tiene que ver con los parámetros que orientan el comportamiento de los sujetos dentro de una organización, basados en la inducción, en la observación y en la imitación de sus compañeros. Según Durkheim, existe una conciencia colectiva y cada organización es diferente. Mendes 2000 afirma que el direccionamiento de comportamientos está influenciado por la relación entre el líder personal, la estructura y su manual de funciones, el sistema cultural y el clima organizacional. Otro aspecto tiene que ver con propiciar la identidad y la cohesión. Es muy importante tener sentido de pertenencia y esto conduce a una cohesión social. Se construye identidad y esto contribuye a la aceptación y, por supuesto, a la reputación a nivel social de la organización. El factor de la diferenciación tiene que ver con la cultura como resultado de la multiplicidad de relaciones interpersonales. La cultura organizacional cambia, pero la esencia continúa, sin desaparecer la identidad, y eso hace que sea diferente con la competencia. El otro aspecto tiene que ver con normas para la acción y esto tiene que ver con una situación de carácter formal y de carácter informal. En cuanto al carácter formal, tiene que ver con el proceso de interacción entre el talento humano y esta cambia cada vez que se cambia la planta empresarial, el talento humano. Y por otro lado, tiene que ver con las pautas formales que hacen referencia al manual de funciones que lo define la estructura y el equipo directivo. Para que una estrategia tenga éxito, debe estar condicionada a la cultura organizacional. Mendes 2020 realiza una matriz en donde relaciona los 4 aspectos de la cultura organizacional con los 6 enfoques de la estrategia. El primero de ellos, la adaptación en los cambios del entorno, está relacionada con los factores de diferenciación. Y es precisamente porque la organización debe estar sujeta a los cambios y a las necesidades del mercado y a una sociedad cambiante. Esto hace que se genere un plus, pues la hace diferente y está siempre a la vanguardia en la competencia. El segundo enfoque tiene que ver con definir negocios, su valor, su diferenciación y su competitividad. Y esto está relacionado con propiciar identidad y cohesión. El sentido de pertenencia de todos los empleados es muy importante en la cultura organizacional. Esto hace que la organización sea reconocida, tenga reputación en el mercado y eso hace que tenga un valor adicional. En cuanto a la definición de misión, visión, objetivos y metas, tiene 4 aspectos que se relacionan con la cultura, con el direccionamiento, con la identidad y cohesión y con la diferenciación. El quinto, en los cursos de acción y actividades que determinan la cadena de valor, precisamente también está relacionado con los 4 aspectos de la cultura organizacional.
Es muy importante que la empresa esté siempre liderada a procesos de cambio, que tenga un proceso de plan de mejoramiento, de evaluación, monitoreo y de planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Debe estar sujeta siempre a las situaciones de cambio, por tanto debe tener adaptación entre sus recursos tanto financieros como del talento humano. Y por último, en la administración de los recursos, y es precisamente lo que acabo de mencionar, con que el liderazgo del equipo directivo debe estar siempre dispuesto a observar todas las situaciones cambiantes que el entorno exige y tener claro cuáles son los planes de acción a corto, mediano y largo plazo. Conclusiones. Desde diferentes miradas se identifican elementos convergentes que definen los términos de estrategia y cultura organizacional, los cuales tienen que ver con el horizonte organizacional, el análisis del contexto, la creación de un ambiente laboral propicio, la definición de políticas claras que se consolidan en la cotidianidad de la organización. El éxito de la estrategia está determinada por aspectos claves de la cultura organizacional. Los dos definen la pertinencia, el impacto en el mercado o en la sociedad, siempre focalizados en crear planes de mejoramiento que permitan evaluar de forma sistemática todo el proceso interno y externo de cada institución. Referencias. Innovación organizacional, cultura, condición para la estrategia por Méndez 2020.